para la presentación de hoy, como agenda, vamos a ver cómo nosotros podemos descargar, extraer, reubicar y configurar estos archivos macro que se tienen disponibles dentro de la suite de Geographic. Estos archivos macro sirven para importar datos desde una hoja de Excel y también sirven para extraer datos desde la base de datos de Geographics. Dentro de esos dos macros vamos a explicar que uno, el macro de GXDB o Geographic Database en Excel, este macro es el que permite la transferencia de datos desde cualquier hoja de Excel a la base de datos. O sea, podemos escribir la base de datos. Y para ello vamos a utilizar una opción que se denomina Spreadsheet Import, disponible en Project Explorer o en Wellbase. El segundo macro de interés es el EDBoard, el Engineering Dashboard. Este es el macro que permite la generación de reportes asociados a los datos de pozo. ¿Ok? Para ello, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo encontrar estos archivos en nuestro sistema? Bueno, los archivos de macro se encuentran disponibles en nuestro portal. Automáticamente, si ustedes van a nuestro portal de gverse.com, antiguamente era lmkr.com y se usaba un portal diferente. Este es nuestro nuevo portal que lo hemos estrenado desde hace un año. Desde allí, simplemente iniciando la sección con sus credenciales, yendo a la página de soporte y yendo a los enlaces de descarga, ustedes van a poder rellenar ciertos campos para la búsqueda de la carpeta donde se encuentran estos macros. La carpeta se denomina Utilities y viene en un ejecutable que se puede descargar a partir de estas últimas versiones. Cada versión de Geographics posee una carpeta de Utilities y cada versión de Geographics posee un par de macros para las diferentes opciones de versiones de Office. Una vez que ustedes estén en ese enlace, pues pueden descargarlo. Nosotros vamos a demostrar más o menos cómo funciona esto. Y simplemente lo pueden salvar en la dirección que viene por defecto en nuestra ejecutable. Cuando se descarga de la página, debemos extraer. Digamos que el primer paso será descargar desde nuestro portal. Una vez que se descarga, ustedes lo verán en su carpeta de descargas. Automáticamente va a presentarse allí y se va a denominar Geographics 2000, bueno, el número de la versión, utilities.exe. Ese ejecutable debe ser extraído, todos los archivos que están allí. No solamente se encuentran los macros, esta carpeta de utilities contiene documentos de utilidad que no son tampoco parte de los procedimientos de instalación de Geographics automáticamente. ¿Ok? Entonces, por eso debemos bajarlos. En ella se encuentran, pues, algunos archivos importantes para diferentes tipos de flujos de trabajo. Allí se contienen herramientas como las de Esri ArcGIS, herramientas para digitalizar diagramas en petrofísica. También contiene algunas plantillas importantes para la petrofísica o archivos de patrones de litología, etc. Ustedes pueden investigar un poquito más de eso. Lo que es importante para la descarga es que se selecciona el ejecutable y se debe correr como administrador, así como lo estamos mostrando acá. Si lo corremos como administrador, vamos a poder evitar algunos mensajes de permisos y podrían llegar directamente a esta carpeta. Cuando hacen lo que es la descarga de este archivo, automáticamente nos muestra una ruta. Esa ruta está allí por defecto. La ruta es C Program Files 86 Geographics. ¿Ok? ¿Qué es Geographics como carpeta? En Geographics como carpeta se encuentran gran cantidad de archivos concernientes al software.
Entonces, esta primera descarga que nosotros estamos haciendo acá, o la extracción básicamente de estos archivos, primeramente van a ser guardados en nuestra carpeta de Geographics. De allí, estos pueden ser usados como, digamos, como un backup, si se quiere. Un backup, ya que los macros de vez en cuando, de acuerdo a los usos de los macros, ellos pueden llegar a corromperse. Entonces, en nuestra carpeta de Geographics vamos a tener este grupo de archivos salvados o guardados. Cuando se hace la extracción a través del unzip, automáticamente nosotros vamos a ver que los macros se encuentran dentro de la carpeta de utilidades, y dentro de esta carpeta vamos a tener unas subcarpetas llamadas extras, y dentro de extras vamos a tener una nueva subcarpeta llamada Spreadsheet Importer. Allí vamos a poder visualizar tres tipos de archivos: el GXDB, XLA. Este es el importador de datos, y el dashboard, el Engineer Dashboard, que es el que nos va a permitir crear reportes. Existe también un EDBoard 64 bit. Este fue creado para nuevos sistemas en computadoras con 64 bit. Generalmente los dos primeros funcionan, y si no les llega a funcionar el EDBoard, entonces pueden tratar con el de 64 bit. Una vez que se tienen estos archivos en esta carpeta, los archivos fueron diseñados para ser trabajados desde una carpeta en específico dentro de Microsoft Office. Entonces, lo que debemos hacer ahora es reubicar estos archivos una vez que los extraigamos. Copiamos el GXDB y el EDBoard y los vamos a reubicar en una carpeta conocida como Library en lo que es Microsoft Office. La ruta general que se utiliza para guardar estos archivos y que funcionen y que puedan ser configurados es la siguiente: es en Run Files, Microsoft Office, Office ya sea 12, 13, 14, 15, 16, siempre ustedes tendrán un número de acuerdo a la versión que tengan instalada, root y library. Esta sería la ruta. No necesariamente todas las computadoras tienen la misma ruta. A veces debemos investigar un poquito con búsqueda a través de los directorios para lograr llegar hasta la librería o hasta la carpeta library. Acá abajo les puedo mostrar rápidamente lo que tengo yo en mi computadora, y no necesariamente tengo la ruta de root. Así que directamente estoy llegando de C Program File Microsoft Office 15 en mi caso, y en la carpeta de librería. Allí vamos a pegar esos dos archivos para su posterior funcionamiento. Luego que se tengan en la ubicación para la cual ellos fueron diseñados, nosotros vamos a proceder a configurarlo. ¿Cómo se configura? Simplemente vamos a abrir una nueva hoja de Excel. Vamos a ir a las opciones de esa hoja de Excel. Dentro de las opciones seleccionaremos los complementos en español. En inglés se dice add-ins. Perdónenme, pero mi computadora pues está configurada en inglés, pero eso sería complementos. Desde los complementos vamos a ver una lista de complementos disponibles, y allí, por ser primera vez dentro de la instalación de estos macros, vamos a ir en la búsqueda de esos macros en la carpeta de Microsoft Office Library. Entonces, para ello vamos a darle un Go, y aparecerá una nueva ventana donde vamos a hacer la búsqueda con el Browse. Hacemos la búsqueda dentro de Microsoft Office Library y simplemente seleccionamos el GDX XLA, decimos OK y él aparecerá en la lista asignado. OK. El EDBoard
no tiene mayor problema. Ese es un archivo que se lee automáticamente y no necesariamente necesita una configuración mayor. Pero el GXDB es el que requiere hacer todos estos pasos. Una vez que nosotros hagamos OK, vamos a tener desplegada una ventana, que es la primera ventana de Geographic, donde se nos muestra qué tipo de base de datos nosotros queremos asociar, ¿verdad? O configurar. Existen tres tipos de bases de datos. La de datos de pozo, que nosotros le llamamos well-based como el módulo. La base de datos de lease map, esto es para los arrendamientos de parcelas generalmente en Canadá, Estados Unidos se utiliza esta base de datos. Y hay una tercera base de datos que es para la size base, que es la sísmica, donde se pueden importar check shots y líneas sísmicas, etc. Lo que nos concierne en este momento es seleccionar la importación de datos de pozo. Le damos OK. Al darle OK, vamos a visualizar que nuestra hoja de Excel se convierte en una hoja con una primera línea relleno en amarillo. Eso significa que el macro se ha activado. Igualmente, ustedes van a poder visualizar que la pestaña de complemento se activa y si le dan a la pestaña de complemento vamos a poder ver varios campos aquí en esta parte superior. Dentro de esos campos, nosotros vamos a proceder luego a configurarlos. ¿Cómo vamos a usar la herramienta una vez que esté configurado este macro de importación de datos de Excel? Bueno, vamos a tener opciones dentro de Project Explorer. Ustedes pueden ir a File, Import y van a tener un acceso al Spreadsheet Import. También desde Well-Base, en el módulo de Well-Base, van a poder hacer uso desde el File, Import y también van a tener esta opción. En nuestras últimas versiones, nosotros en la nueva interfase que tenemos para Well-Base, hemos creado un menú directamente diseñado para todo lo que es importar y exportar datos. Entonces aquí, si vamos a Import Export dentro del menú principal de Well-Base, van a ver la opción del Spreadsheet Import también, disponible para ustedes. Esa es la manera de acceder. Una vez que ustedes accedan a ese Spreadsheet Import y busquen la tabla de Excel que quieren importar, en este caso estamos hablando de un ejemplo que acabamos de hacer nosotros acá, que es para la información de unos datos direccionales de pozo con inclinación, azimut y profundidad. Entonces estamos mostrando que con la pestaña de complementos activa, el primer campo que tenemos es el campo donde podemos definir las tablas que simplemente nos permiten transferir datos a la base de datos de Geographics. Entonces, desde el macro vamos a definir la tabla que queremos transferir. Esta tabla, en este caso, es la tabla de survey direccional. La seleccionamos, el que pasará a quedar definido como survey. Y el segundo campo es el número de fila donde la data realmente va a comenzar. Entonces, esa data va a comenzar en la fila número 3. Si ustedes no tienen un encabezado para su lista, su data comenzaría en la línea 2 y eso puede ser intercambiado desde estos campos. Lo que podemos decir acá rápidamente es cómo asociar cada uno de los atributos disponibles dentro de cada tabla. Imagínense, Survey es una tabla que tiene todos estos campos disponibles. Esta ventana va a aparecer cuando ustedes hagan un clic derecho sobre la línea amarilla en cada una de las columnas. Y allí van a seleccionar el campo correspondiente con la columna. Esto es la forma de asociar. Nosotros en inglés también le decimos mapping o mapeo de atributos en cada columna. Así que una vez que tengan esa asociación, vamos a hacer uso del botón de transferencia. Ese botón de transferencia lo tienen aquí, que sería el icono con
como el icono de Worldbase. El ejemplo en esta imagen nos está mostrando que una vez que hemos definido cada atributo o cada campo con la columna correspondiente, al hacer uso del botón de transferencia se abrirá esta ventana. Esta ventana nos va a permitir seleccionar la tabla que nosotros queremos transferir. Si estábamos trabajando con un survey direccional, seleccionamos la cajita, seleccionamos también dentro de las opciones que nos permita hacer la actualización de estos datos en la base de datos y tienen la opción de escoger si tienen datos numéricos, bueno, el sistema que ustedes estén usando, si es inglés o métrico. Igualmente, si los datos poseen algún tipo de coordenada, hay una opción para seleccionar las coordenadas. Una vez que ustedes le den el go o el OK, vamos a visualizar en el fondo de la tabla, en lo que se llama el status bar o la barra de status. Ahí se va a ver el progreso de alguno de los récords. También podemos ver récords o una barra de progreso verde. Si los datos son grandes, vamos a poder visualizar esa. Algo importante es que si por casualidad existen datos erróneos dentro de su tabla, al momento de importar, el software va a tener la capacidad de identificar datos problemas. Él va a crear esta pantalla acá, esta ventana, que es simplemente un log un log de reportes de problemas. Ustedes le dicen yes y pueden visualizar exactamente dónde se encuentran los problemas. El manejo de datos en el macro. Cuando ustedes están diseñando sus tablas, las tablas, es importante que entren a Worldbase y puedan visualizar todo lo que es cada uno de los campos que posee cada una de las tablas dentro de Worldbase. Estas tablas pueden ser simples o pueden ser tablas dependientes. Las tablas simples, como la de formación, es una tabla simple con filas, columnas. Las tablas dependientes son aquellas que poseen probablemente dos secciones, como la tabla esta de completamientos, completación o completion en inglés. Estas tablas poseen como un encabezado primero. El número de la completación estaría aquí y posee su tope y su base que puede ser definidas en una hoja dentro de su preparación de hojas. La tabla inferior es la de perforaciones, que las estoy mostrando acá. Perforaciones entonces es una tabla independiente, pero al mismo tiempo esta tabla requiere que se defina la tabla de completación para poder ser importados cada uno de estos datos. Ya lo veremos posteriormente en el demo. La generación de reportes de Worldbase va a tomar en cuenta pues, el Engineer Dashboard y para ello también podemos tener acceso a la herramienta desde el mismo menú que fue diseñado y que fue agregado en esta última versión, Import-Export. Pero esta vez, en vez de usar el spreadsheet e import, vamos a usar el Excel report. Este botón nos va a dar acceso a la generación de reportes. Igualmente, existe desde los tiempos antiguos de Worldbase, siempre ha existido este pequeño botón que se llama Excel report y mucha gente no sabe que está allí. Dentro de el Excel report, nosotros, el macro contiene alrededor de unas 20 opciones, como pueden ver ustedes acá, de diferentes tipos de reportes que se pueden hacer. Ok, estos son reportes directos y estos reportes están basados en lo que se llaman tablas dinámicas, las tablas dinámicas o tablas tipo pivote, que se usan pues para agrupar, organizar y filtrar datos. Tengamos en cuenta que GeoGraphics utiliza también muchas otras opciones para la generación de datos
filtrados, como es Query Builder, que es una aplicación que está allí. Y también el SQL, si se quieren hacer queries mucho más complejos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos directamente a lo que sería un poquito de la demostración de cómo se hace esto. Vamos entonces a comenzar por lo que sería la descarga del software. Para la descarga del software, nosotros vamos a ir al browser y vamos a buscar en gverse.com. Como les dije, se coloca gverse.com en el browser. Eso nos va a llevar a nuestro portal. Dentro de nuestro portal, ustedes van a ver simplemente las opciones de sign in. Acá le dan sign in y entran con sus credenciales. Esperan que su nombre aparezca allí en la derecha superior y luego nos vamos a la pestaña de soporte. Dentro de soporte está el enlace de downloads o descargas. Vamos a descargas y esto es dentro de lo que es el nuevo portal. Anteriormente no se descargaban de esta manera. Acá vamos a tener tres campos que van a ser seleccionados. Vamos a buscar lo que se llama el ejecutable de utilities. Vamos a buscar la versión del software, es un major release, y desde acá el major release correspondiente a 2019.3. Dentro de 2019.3 ustedes van a ver una serie de detalles, son todas las aplicaciones que están disponibles para esa versión y la que nos compete en este momento es seleccionar utility. Simplemente con hacer add downloads a este botón azul y después vamos a decirle que lo bajemos, vamos a estar de acuerdo con los términos y condiciones del software y automáticamente van a ver esto, van a ver que este es el carrito, pues, o la cesta de compras, si se quiere. De allí vamos a hacer download buckets. Es importante que antes de bajar el software, nosotros estemos pendientes de que los bloqueadores de pop-ups no estén activos. Así que si no les baja el software, asegúrense de que los bloqueadores no estén activos. Cuando les dan download bucket, él mostrará esta pantalla y simplemente los invita a que tengan un poquito de paciencia y busquen información dentro de la página del portal. Una vez que se descarga el ejecutable dentro de sus carpetas de descarga. En mi caso, bueno, se llaman downloads, pero esto es su carpeta de descargas. Esta es la apariencia de ese ejecutable, GeoGraphics 2019.3. Como ya les dije, esto es simplemente un archivo comprimido que contiene una gran cantidad de subcarpetas. Para la descarga dijimos que nosotros vamos a dar un clic derecho sobre ese ejecutable y lo vamos a correr como administrador. Cuando hacemos eso, seguramente me va a preguntar, bueno, que le dé permiso a pasar allí y va a abrir la pantalla donde debería aparecer la ruta donde se va a descargar. Yo considero que, bueno, deberíamos mantener esta ruta. Sé que hay gente que decide colocarlos en un lugar diferente. Sepan dónde los van a colocar, ya que estos van a ser sus backup o simplemente el soporte, archivos de soporte. Posteriormente, si es que los macros llegan a corromper. O sea, aquí con el unzip vamos a descargar, decimos unzip y se descargan automáticamente en la página de, digamos, en la carpeta de Geographic. ¿Dónde está esa carpeta? Ya dijimos que si queremos buscar esa carpeta, vamos a C, vamos a ir a Program File. De Program Files vamos a buscar la carpeta de Program File 86 y vamos a buscar la carpeta de Geographics desde aquí. Entonces abrimos la carpeta de Geographics y en el fondo está lo que acabamos de descargar. Y
que es, y a extraer. Esto es lo que acabamos de extraer. Dentro de la carpeta de Utilities, vamos a irnos a Extra y vamos a buscar la subcarpeta llamada Spreadsheet Import. Allí se encuentran los archivos, estos que nosotros queremos seleccionar. Los vamos a copiar y los vamos a reubicar en la ruta donde se encuentra la librería de Microsoft Office o Library. Perdón, Library. De aquí vamos a buscar entonces la ruta C, Program Files, Microsoft Office, Office 15 o 15. Y aquí hay una carpeta que se llama librería. En esa carpeta, pues en mi computadora ya existen. Yo simplemente le digo paste y ellos estarán acá. Cuando ustedes lo hacen por primera vez, estos archivos no van a estar aquí. Perfecto. Entonces, esta es la manera de reubicarlos. Estos dos macros fueron diseñados para ser trabajados desde esta ruta, desde esta carpeta. Por eso es que necesitamos la reubicación. Ok, una vez que tenemos esto, entonces vamos a proceder a configurar el macro, ¿verdad? Para configurar el macro, nosotros vamos a abrir una hoja de Excel cualquiera. Venimos acá, abrimos esta hoja de Excel y seguimos el procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? Ir a las opciones. Después de opciones, nos vamos a ir a los complementos. En mi caso se llaman add-ins, complementos. Aquí vamos a ver la lista de complementos. Como es primera vez que los vamos a instalar y a configurar, yo voy a presionar Go. En el Go me voy a ir a Browse. Y de Browse voy a buscar otra vez la ruta donde acabamos de reubicar esos dos archivos. Dentro de esta carpeta sería Program File, Microsoft Office, Office 15 y de Office 15 la librería, aquí está. Y de la librería vamos a seleccionar el GXDB, que es el importador. Hacer yes. Ok, él aparece dentro de esta línea y ya lo podemos configurar como base de datos. Yo lo que quiero hacer es importar datos de pozo, entonces voy a seleccionar esta base de datos. Al darle OK, él debería abrir una línea, la primera fila de la hoja se rellena en amarillo. Esto me está indicando que ha sido activo el macro. Vamos a mover esto un poquito acá y automáticamente me aparece la pestaña de complementos. Al darle a la pestaña de complementos, allí es donde podemos ver que existe el listado de bases de tablas y, bueno, todos los botones. Esto es todo lo que hay que hacer hasta ahora. Entonces podemos cerrar. Ya el macro ha quedado configurado. Yo no necesito salvar nada. Sé que está funcionando. Y lo que vamos a hacer ahora es acceder a la hoja que hemos preparado, ¿verdad? Vamos, como dijimos, podemos ir desde Project Explorer e importarlo desde acá, o podemos abrir lo que es Wellbase, ir desde acá, import y usar el spreadsheet import, esa opción, o vámonos directamente dentro de nuestro menú a este import export y le damos importar. Él nos va a abrir la carpeta donde se encuentran ubicados. Si no la abre, ustedes buscan dónde está ubicada su tabla. En este caso me la abrió. Yo voy a abrir este Excel solamente para mostrarles a ustedes el formato que yo he diseñado para dentro de mis tablas, ¿ok? En este formato nosotros tenemos diferentes columnas y cada columna está asociada a un campo en particular dentro de lo que es Wellbase. Cuando les dije que la asociación, es importante entender la asociación de lo que es Wellbase,
como tabla. Voy a abrir Worldbase. Desde acá les voy a mostrar, esto es header. El header contiene una cantidad de campos y todos esos campos pueden ser, data puede ser transferida hacia cada uno de ellos. En el caso de formaciones, bueno, nosotros ya tenemos una lista de formaciones. Este es un proyecto que tiene alrededor de 7 pozos y podemos ver la lista de formaciones, DST, completación, etcétera, para ese pozo. Otros pozos no contienen mayor información, solamente tal vez unos datos de producción allí, y los datos de producción llegan hasta el 2014. En las tablas que nosotros hemos diseñado hemos agregado un poquito más de información para la fecha, tal vez hasta el 2015 solamente como ejemplo. Pero ustedes van a poder ver cómo esto se puede actualizar. Entonces, la idea es que cuando están diseñando sus tablas, las tablas van asociadas a los campos que están disponibles dentro de Worldbase. Tal vez hayan datos que ustedes tengan que no van a poder ser importados porque no existen los campos dentro de Worldbase. Así que yo los invito a que hagan una exploración de cada uno de esos campos antes de crear sus tablas. Igualmente, una vez que tengan información asociada en cada una de estas pestañas, la pestaña se convertirá en un color azul, la letra. El texto pasa a ser azul, indicando que hay data disponible dentro de ellos. Ok, entonces, para mostrar el formato es que dentro de una hoja de Excel, bueno, ustedes pueden crear diferentes hojas internas y lo que se llama workbooks, pueden ir asociando y colocándoles un nombre en la base. Miren, yo me estoy moviendo en la base, yo tengo datos de completación, tengo datos de perforación, tengo datos de drilling steam, de presiones, producción mensual. Todo esto puede ser importado, potencial inicial, tratamientos de pozo. Todo esto puede ser, incluso velocity surveys para la parte sísmica pueden ser importados. Estos son simplemente algunos ejemplos de cómo se han diseñado estos formatos. ¿Ok? Entonces el ejercicio va a ser importar el spreadsheet import. Vamos a usar el formato que nosotros hemos diseñado, pero usando el macro. Entonces lo activamos al fondo de la barra. Ustedes van a ver que está titilando, hay un red flag ahí que ya se ha activado. Abrimos y simplemente lo que está sucediendo es que la hoja de Excel ahora se abre con el macro activo, donde nos está mostrando una línea amarilla y los campos. Créanme que cuando lo hacen por primera vez, todo esto va a estar vacío, es decir, ustedes no tienen nada asociado. Yo lo que hice por cuestiones de tiempo, pues asocié varios campos en algunos de las tabulaciones y lo que les voy a mostrar es cómo se ejecuta la asociación rápidamente de campos. Me voy a ir a la pestaña de complementos. Vamos a seleccionar la tabla que estoy importando. Como aquí tengo datos de header, o sea, los datos del header, yo tengo que seleccionar dentro de mi lista la tabla header. ¿Ok? Al seleccionar la tabla header, yo voy a hacer un clic derecho sobre la columna que no tiene ninguna asociación, que no está mapeada. En esa columna vamos a visualizar en esta pantalla todos los campos disponibles. Como esta primera columna está asociada al Well ID, yo voy a seleccionar Well ID y automáticamente me aparece el nombre de Well ID. Ok, esa es la forma de hacerlo. Siempre que se hace un clic derecho en cualquiera de las columnas, vamos a tener la pantalla que nos permite hacer más asociaciones. O sea que ustedes tienen toda esta inmensidad de campos disponibles para
buscar data y ponerlas en su tabla e importarla dentro de Geographic, hacer la transferencia. Lo más importante de esto y que vale la pena destacar es que hay campos que son obligatorios. Dentro de los campos obligatorios, nosotros, por ejemplo, en el caso de Survey direccional, aquí existen dos campos obligatorios. Ellos van a estar indicados con un asterisco al lado del nombre, MD asterisco o el ID asterisco. Lo que significa es que estos dos campos siempre van a ser obligatorios en esta tabla de Survey que está acá definida. Si ustedes no definen estos dos campos, el resto de la información no va a poder ser importada, no los va a transferir. Formaciones, importante. Esto de formaciones funciona un poquito diferente, pero no es tan complicado. Cuando hago clic derecho en la columna de formaciones, me abre una pantalla un poco más extraña que la normal. Aquí yo tengo la lista de formaciones de acuerdo a la columna estratigráfica que esté diseñada. Yo tengo que hacer una asociación de esta formación que se llama SNM. Yo quiero poner acá mis iniciales, las puedo escribir o puedo escoger cualquiera de las fuentes que se encuentren disponibles en el proyecto. Mi nombre no está disponible en el proyecto, entonces las voy a colocar. Y el campo, aquí sí aparece el campo y nos dice que necesitamos el campo que queremos importar. En este caso, yo quiero importar, es un tope de formación que está en Measure Depth o profundidad medida. ¿Ok? Al seleccionar esto como OK, automáticamente se me rellena el campo. Y esta es una forma de hacerlo. Es importante destacar que para importar formaciones desde este macro, bueno, el arreglo tiene que ser de esta manera. La llave o lo que se llama el dato principal a lo que se adicionan otros datos dentro de nuestra base de datos es el Whale ID. En inglés le llamamos de main key. Esto es importante porque todas las columnas, si ustedes pudieron observar, tienen el Whale ID como primera columna. Y es porque ese es el dato principal al que se van a asociar el resto de los Whale ID en cada una de estas columnas. Bueno, una vez que se tienen todas las tablas mapeadas, nosotros podemos hacer una transferencia. Por ejemplo, las transferencias es a través de este botón, Whale Base, vamos a seleccionar de esta ventana. Nos permite seleccionar la tabla que queremos importar, en este caso Surveys. Le decimos que nos permita una actualización. En mi caso, mi proyecto está en inglés y le voy a decir OK. Como no tengo coordenadas, no selecciono ningún sistema, le digo OK y él comenzará un proceso de importación. OK. Allí está trabajando y vamos a ver, creo que por haber seleccionado una columna acá, tal vez tenga un pequeño problema. OK. OK, ahí hizo la actualización. Y nosotros lo que podemos ver es que ahora si seleccionamos estos pozos, vamos a ver que el survey tiene información. Lo más importante del survey, y por eso estoy tratando de demostrárselo, es que cuando se hacen estas actualizaciones o transferencias de datos desde el Excel, simplemente lo que estamos es copiando datos dentro de la base. La mayoría de estas tablas funcionan con algoritmos internos y estos algoritmos requieren ser corridos desde cada una de estas tablas. Por ejemplo, la tabla de Survey es especial por esto. Ustedes pueden ver que el pozo aquí es un pozo vertical. Una vez que hemos importado la data no hemos hecho mayor cosa. Entonces debemos calcular el survey. Hay una manera de calcular el survey para todos los pozos. Vámonos a lo que se llaman las herramientas de Whale Base. Seleccionamos la opción de Survey
Y acá, dentro de la opción, vamos a seleccionar la tercera opción para hacer un cálculo de todos los pozos, de todos los surveys de pozos. Y ahí automáticamente, si ustedes ven la actualización en la gráfica, él los va a actualizar. Esto es muy importante. Igualmente sucede con la tabla de producción, y la tabla de producción también tiene un Update Production Statistic, que es una opción. Una vez que ustedes hagan eso, van a poder ver también información a través de ella. ¿Qué nos está mostrando nuestro macro? Nos está dando un reporte. Nos dice, hay un problema. Sí, hay un problema. Nos está indicando, déjenme ver si puedo leerlo mejor aquí. Dice que en la fila 27 hemos tenido un pequeño problema, un valor. Parece que hay un valor que no es lógico. Fila 27. Vamos a minimizar esto. Y lo que hacemos es, en la tabla de Solvay, nos dice que en la fila 27 hay un valor que fue erróneamente copiado. Lógicamente, el dato de inclinación está pasando de una inclinación casi vertical a una inclinación con un número que es ilógico. Entonces, eso se debe corregir y de repente buscar el verdadero número. Yo le pondría 0,8. Corregido, se puede hacer una nueva transferencia de ese dato. ¿Ok? Ok, cuando hablamos de tablas complejas, o tablas dependientes, a mí me gustaría traer a colación lo que es la tabla de core. Core o núcleos contiene dos, digamos, lo que se llaman tablas dependientes. Es decir, que el core analysis, la tabla que está en el fondo, no va a poder ser importada si no se define una tabla para lo que es el core ID. Nosotros esto le tratamos de definir como un encabezado, una tabla de encabezado o header de core y una tabla de análisis. Todos estos campos que ustedes ven acá pueden ser usados, lo que se llaman user 41, 42 hasta 200, perdón. Son campos que pueden ser utilizados para traer información que no tenemos definida dentro de GeoGraphics. Por lo menos acá tenemos permeabilidad vertical, 90 grados, saturación, etc. Pero existen dentro de los análisis de núcleo gran cantidad de parámetros que, si se requieren, pueden ser usados dentro de los users. ¿Ok? Parte de esa información la podemos ver acá. Entonces, el core, aquí ustedes pueden ver más o menos un ejemplo de un núcleo para un pozo y cómo se ha hecho este core análisis. Esto lógicamente debería estar mapeado en cierta forma. Esta hoja se cambió. Cada uno de estos, si ustedes seleccionan, hacen un clic y derecho, creo que aquí hubo un problema con la tabla de completion. Se me cambió completion a core header. Vamos a ver si lo puedo restaurar en este momento. Vamos a ver. Core header y core analysis. Sí, hubo un problema aquí con la tabla, pero créanme que una vez que ustedes tienen la tabla de core header seleccionada, en este caso se me cambió por alguna razón, hice algún movimiento, entonces tendríamos que hacer un mapeo de cada una de ellas. Core número, hacemos un clic derecho y vamos a asociar el core number, que serían dos campos obligatorios, el tope y la base, tope y base. Recuerden que muchos de estos campos disponibles pueden ser simplemente copiados acá si ustedes tienen mayor data. Entonces, core, vamos a hacer aquí y este sí está complicado porque este es core analysis. El de completion, alguno que me tiene el completion core analysis. Bueno,
lamentablemente esto se me modificó. Vamos a usar un ejemplo diferente con el DHS, lo que se llama Drill Stream. Déjenme ver un momento acá, el Initial Potential y el Pressure. Bueno, vamos a usar un caso rapidito de lo que sí está mapeado, que sería el Well Treatment y el Initial Potential. Si vamos a Well Base, donde estamos hablando del Initial Potential. Esto es una tabla y dentro de la misma pestaña tenemos dos tablas a rellenar. Nosotros, si hacemos la transferencia, podemos seleccionar el Initial Potential y el Well Treatment que se encuentra aquí abajo. Hacemos esto y seleccionamos la transferencia. Automáticamente él debería mostrarnos una actualización en Well Base para eso y ver los datos que se han traído. El Well Treatment para este específico pozo, pues digamos que es acidez, que es lo que hemos traído acá. Déjenme ver aquí, Initial Potential y Well Treatment. Entonces, dentro del treatment, solo tenemos acid y, como ya les dije, estos son dos tablas que requieren ser definidas en conjuntos. Digamos, deben existir en el formato de Excel que ustedes están creando. Bueno, yo creo que con esto, bueno, complementamos la explicación de los macros. Vamos a ver ahora cómo sería la creación de reportes a través de estos macros. Igualmente, vamos a presentar el Import Excel Export. Este es el macro que va a usar entonces el Engineer Dashboard. De aquí vamos a usar esta lista. Si el macro no está instalado, ustedes no van a ser capaces de ver esta lista. ¿Ok? Entonces, de acá hay información de producción, de DST. Pueden hacer simplemente queries muy rápidos a través de la selección de esto. Si yo selecciono topes, también tengo la opción de filtrar los datos si hay algún tipo de filtro. Ustedes no quieren correr esto para todos los pozos de un proyecto, pueden filtrarlo y generar un reporte rápido. Igual que en el otro macro, van a ver un flag abajo, abren eso, ese archivo. Y como les mencioné antes, este es solo un ejemplo de lo que es una tabla dinámica o tablas pivote. En ellas se encuentran una serie de campos que han sido seleccionados. Ustedes pueden investigar un poquito más cómo trabajar con este tipo de tablas. No es tan complicado, pero lo importante es que nos genera automáticamente un reporte en la segunda hoja. En esta hoja vamos a poder ver información que viene por defecto, que tiene que ver con el header del pozo. Y al final vamos a ver nosotros pues el uso de los topes, ¿no? El tope en TBD, que es digamos, lo que de repente nos interesa, el tope MD, la fuente a la que está asociada cada uno de estos topes. Y esto puede ser llevado externamente, se salva y bueno, para sus futuras interpretaciones. Entonces, bueno, con esto yo creo que cubrimos parte de lo que queríamos enseñarles, el uso de estos dos macros, cómo descargarlos, cómo extraerlos, cómo reubicarlos en la carpeta de Microsoft Office y bueno, cómo trabajar con ellos. Espero que les haya interesado y que hayan aprendido algo, ¿no? Desde esta presentación. Vamos entonces a dejarlos con